decídete que ya es hora. Antes de abordar el tema, preguntémonos si todas nuestras vidas son de decisiones para todo. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido experiencias no tan gratas, cuando la decisión la habíamos tomado pero postergamos el tiempo. En ocasiones nos va mal, ¿verdad? Lo más cotidiano es cuando quieres ir al cine y acudes a la taquilla cuando ya está próxima la película y te encuentras una fila enorme que no te va a permitir entrar a la hora indicada o con una película empezada. Y cada uno de nosotros sabe cuando ya empieza una película que en ocasiones como que no le toman el hilo a la secuencia o al argumento, ¿no es cierto? A veces no hacemos el tiempo suficiente para ir a la escuela o al trabajo y sabemos que tenemos que estar a tal hora y ya lo decidimos, pero a veces hay algunas cosas que nos ganan y postergamos. Todo esto trae un perjuicio, pero si anticipamos algunas cosas y las acomodamos, nos brindan sin duda un beneficio. El tema para esta plática es cuando la sinceridad no alcanza. Cuando la sinceridad no alcanza. Existe un momento determinante en nuestras vidas que nos dice que si algo es bueno, si algo no tiene dobleces, si un pensamiento es justo, es noble, y lo actuamos, en apariencia vamos a obtener un resultado favorable para nuestras vidas. Pero lo mejor es entender que muchas de las veces el ser sincero no es suficiente para justificar lo que creemos. Si nosotros vamos a una convocatoria de empleo en donde se piden tal vez algunos requisitos mínimos, pero que junto con ellos va una mínima experiencia para el área que se está contratando, nuestra sinceridad tal vez nos pueda ayudar. Si decimos, eso yo lo he hecho muchas veces, tengo experiencia de 5, 10 o 15 años, entonces somos candidatos tal vez favoritos para ocupar un lugar de esos para los cuales se nos convoca. Pero cuántas veces la sinceridad no nos ayuda cuando decimos, ¿sabe, Señor? Yo no sé hacer nada. Es entonces cuando se nos dice, no, pues yo estoy buscando personas que tengan una poca de experiencia. Por eso usted decía, es que hay momentos que la sinceridad no alcanza. Con respecto a la fe, con respecto a lo que nosotros creamos o debemos de creer, entendamos lo siguiente. La historia nos hace entender cómo los discípulos de Waco, Texas, ¿quién recuerda ese evento hace algunos años atrás? Así como los de Guyana. Esa sinceridad que cada una de estas personas tenía para seguir a esta clase de líderes no abonó en nada para evitar un desenlace mortal. Cada uno de ellos debió de haber hecho un alto en sus vidas y revisar su fe. Y es algo semejante que nos está exigiendo, pidiendo la carta a los hebreos, que nos detengamos un poco y revisemos si lo que estamos creyendo concerniente a Dios y a la vida espiritual va a brindarnos un beneficio. Son muchos los creyentes que son sinceros en lo que creen. Entendamos, tal vez todos los días tenemos la experiencia de que tocan la puerta de nuestra casa. Y hay personas que son sinceras en promover esa clase de religiones o ideologías en cuanto a la fe.
son millones en el mundo que actúan de buena fe. A través de la historia hemos encontrado a hombres creyendo en una clase de evangelio de la prosperidad. Sabemos que la humanidad estamos envueltos en crisis, una crisis global, pero es de constante, no se para. Ya lo descubría un ideólogo ruso años atrás diciendo que las grandes crisis generadas en el mundo, en las sociedades, son provocadas por la corrupción del hombre. No es en sí la devaluación de una manera, no es en sí la carencia o la falta de mano de obra o de finanzas o de economía, es la corrupción moral de la persona. Y los humanos vamos corriendo en buscar algo que nos permita tener el potencial para adquirir los satisfactores que la vida nos va pidiendo, demandando. Entonces, cuando escuchamos que existe un evangelio de la prosperidad, inmediatamente deseamos esas cosas para nosotros. ¿Sí o no es cierto? Observemos cómo dos de los movimientos a nivel mundial que están creciendo como nunca, venidos del Brasil, hablo del reino de Dios y hablo de la Iglesia Universal, que en apariencia es lo mismo, están ofertando que al hombre, por el simple hecho de invocar el nombre de Dios, la prosperidad vendrá a sus vidas. ¿Y quién no necesita ser próspero? Hagámonos esta pregunta: ¿a quién le estorba el dinero? Yo creo que a nadie. Dice un dicho muy mexicano que el dinero, no importando la hora en que toque nuestra puerta, siempre va a ser bienvenido, no importa que nos desvele. Bueno, hay hombres que creen en un evangelio de la prosperidad, otros corren detrás del evangelio de lo sobrenatural, en donde quieren ver cosas espirituales manifiestas. Otros creen en noticias esotéricas o gnósticas. La verdad es que Jesús enunciaba en Mateo 24, versículo 14, que cuando su evangelio fuera anunciado a todo el mundo, entonces la presencia de Él en su segundo regreso estaría más pronta. Hay un evangelio diferente, no el evangelio de estrategias humanas o estrategias religiosas, el evangelio de Jesús, el que no se está anunciando en estos días. Y la carta a los hebreos enfatiza con mucha claridad el que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque en los tiempos finales se está discurriendo la verdad, se está enseñando cosas que no son verdad, o una verdad a medias que brinda beneficios solo a unos, pero a quien debiera de promover, que es el reino de Dios, lo deja para el final. Tenemos una advertencia de parte del escritor del libro de los Hebreos a prestar atención en lo que estamos creyendo. Jesús dijo que el proceso de la iluminación es real cuando atendemos la palabra del Rey. ¿Cómo nosotros podemos estar atentos a lo que escuchamos a través de un predicador, de un atril, de los medios masivos, es correcto o es negativo? Cuando atendemos la palabra del reino. ¿Y cuál es la palabra del reino? Lo que se encuentra escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Para que nosotros podamos ir bajando este conocimiento, debemos de entender que Jesús nos pidió que a las cosas que nosotros deseáramos integrar a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra humanidad, necesitamos aplicarle la inteligencia, aplicarle el entendimiento. Y solo las personas que tienen la capacidad de comprensión y juicio se hacen hábiles para poder entender quién le habla de las palabras del reino de Dios, o de un evangelio, o de una doctrina diferente. Existen enseñanzas, discúlpenme la expresión, que no es una grosería. Existen enseñanzas de estupidez.
enseñanzas de tonterías y de necedad, donde se instruye a no juzgar, como hemos venido escuchando en los últimos tiempos, que el hombre, que el creyente no debe de juzgar. ¿Lo ha escuchado? Contradictorio a lo que Jesús enseñó. Porque la contradicción se encuentra en que nosotros debemos de hacer una conclusión de que solo las personas privadas de facultades mentales, naturales, sanas, están privadas de hacer un verdadero juicio. Solo personas que están extraviadas en su mente, que están enfermas, son aquellos que son incapaces de comprensión y de juicio. Y a lo primero que viene Dios a la vida de una persona no es únicamente a sanar su cuerpo físico, sus extremidades, su estómago, su sistema nervioso, digestivo o circulatorio. Viene a ayudarnos para que el cerebro que Él puso en nosotros funcione al 100, para que podamos entender cuál es la verdad de Dios y qué es lo que puede ayudarnos a ser diferentes. Porque tú y yo necesitamos ser diferentes. Por eso buscamos de Dios. Tú y yo necesitamos crear para nuestras vidas mejores perspectivas. No únicamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Porque ese es el proyecto de Dios. ¿Quién lo recuerda? Jeremías 29:11. Vamos, que tengo planes de ¿qué? De bien y no de mal. Ahora, entendamos que todos aquellos que estamos sanos necesitamos prestar más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Dice Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el ¿qué? El rumbo. Dile a tu vecino, presta atención en lo que escuchas. Dice, dale un codazo para que despierte. Dile, presta atención en lo que escuchas. El verdadero creyente de las verdades bíblicas tiene un proyecto, tiene una dirección, y esa es la que debemos de seguir. Debemos de entender que si verdaderamente somos creyentes de las verdades bíblicas, debemos vivir con sentido común, aplicar la lógica a lo que escuchamos y a lo que vemos y a lo que hacemos. No podemos permitirnos ser engañados por espíritus inmundos. No podemos permitir que nosotros seamos engañados por hombres malintencionados, aún sea yo mismo. No podemos permitirnos que nuestros propios sentidos humanos, el oído, los ojos, el tacto, el gusto, nos engañen. Porque no nos podemos justificar en el principio de buena fe. Ser sinceros no justifica el que creamos lo que no es. ¿Me escuchó esto? El ser sinceros no justifica el que nosotros creamos lo que no es. ¿Cuántas veces tuvimos como eslogan los mexicanos decir, esto que todavía por el sur se sigue escuchando, es que yo heredé de mis padres esta religión, sea buena o sea mala, voy a continuar en ella? ¿Lo escucharon? Pero decía un cantautor paisano, ya por los años 80, que a veces reflexionamos en las cuestiones de fe de esta manera. Dice, pero no lo aplicamos en la vida personal. Y él, haciendo una canción, decía, a ver, ¿por qué las mujeres no heredaron el hacer las tortillas de maíz como lo hacían sus mamás? ¿Por qué los hombres no heredaron, decía él, el potencial de los padres para levantarse a las 5 de la mañana y trabajar, ser responsables? Si hablamos de que heredamos ciertas cosas en cuanto a la fe, ¿por qué no hablamos de otras cosas que nuestros padres también nos enseñaron? Qué tristeza, ¿no? Pero es una realidad. No podemos justificarnos entonces en el principio de la buena fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oiga Señor, lo paro
porque su auto tiene un reporte de robo. Es que yo no me lo robé, lo acabo de comprar la semana pasada. No he hecho los cambios de placa, no he hecho esto, no he hecho lo otro, pero yo lo acabo de comprar. Yo no me lo robé. Bueno, pero mire, yo le compruebo que tiene un reporte de robo, fue robado. Es que yo lo hice de buena fe. ¿Justifica el que el carro haya sido robado? ¿Podremos nosotros estar justificados delante de Cristo Jesús si nuestra fe ha sido distorsionado por espíritus inmundos o por tener una mal y falsa enseñanza? Tenemos que tener mucha atención en lo que escuchamos, en lo que oímos, en lo que leemos, en lo que vemos. En el año 1500, el teólogo francés Juan Calvino, con su doctrina bien intencionada, infectó al mundo cristiano y hasta el día de hoy, con su tesis, una vez salvo, salvo para siempre, está causando muchos problemas. Ha dado origen a una corriente de cristianos abstemios espirituales, que si bien es cierto no hacen muchas cosas que una persona natural que no es convertida hace, pero son personas cargadas de mucha hipocresía y faltos de una verdadera santidad. Piensan que abstenerse de ciertas cosas que son nocivas para su persona, para su imagen, eso les hace estar bien delante de Dios. Y qué grave error. La santidad no es el que dejemos de hacer las cosas que dañan nuestra imagen personal. La santidad es no hacer aquello que puede perjudicar el reino de Dios. Y si mi vestido, mi forma de vestir daña el que alguien se añade al reino, yo voy a vestir de una manera adecuada. Si mi forma de relaciones personales daña el testimonio para que otro se acerque al reino de Dios, yo no voy a hacer eso. No es el que deje de tomar, no es el que deje de tomar, no es el que deje tantas cosas. Es que entienda qué es lo que daña la imagen personal, que puede dañar también el que otro se añada al reino de Dios. Por eso la advertencia va de una manera fuerte. Necesitamos prestar mucho más atención a lo que hemos escuchado, a lo que se nos ha enseñado, no sea que perdamos el rumbo. Dice el versículo 2 y 3. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron no la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Qué interesante va a ser lo que recomienda el apóstol San Pablo, tal y como le recomendó también a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Dice: ocúpense de su salvación, cuiden su salvación con temor y temblor, porque les tengo una sorpresa: la salvación sí se puede perder. Y aunque Calvino en el siglo XV, en la postrimería del siglo XVI, dijo que no, bueno, es lo que Calvino dice. ¿Y hay alguna pregunta? ¿A qué le importa lo que dijo Calvino? ¿O lo que dicen los santos iluminados por el Espíritu Santo? Yo confío más en ellos. Confío más en las palabras de Jesús cuando dice: hey, entiendan que mi evangelio, el evangelio del Padre, es el que debe de ser anunciado, no su interés. No es el interés que tengamos los hombres por acrecentar iglesias o instituciones locales o bien continentales o mundiales. Eso no es el evangelio. El evangelio es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Se nos advierte
de los resultados que vienen por rechazar a Dios a través de no entender que la salvación, si bien es cierto que es un don gratuito, se debe de mantener tal y como Dios la deposita en nuestras manos. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, del versículo 14 al 17, encontramos un poquito más de esa advertencia. Dice: busquen la paz con todos. Cada uno de los que estamos presentes tenemos que buscar la paz. ¿Con quién? Con los que nos caen bien únicamente, ¿verdad? Con todos. Y yo creo que los cristianos de hoy en día como que han entendido bien este versículo, porque van repartiendo y paz, 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 paz. Pero no se refiere a esa paz. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hace unos meses atrás mirábamos un poco sobre este proyecto de santidad. Y alguien me dijo: es que si tú no llegas a la abstinencia no puedes ver a Dios. Mira, es muy sencillo, te lo pongo de esta manera para ejemplificar. Acá había pasado unas elecciones hace poco. ¿Quién sabe que los partidos políticos aglomeran personas? ¿Cómo se llama? Cuando la juntan. Integran personas en una misma ideología, en un mismo proyecto de nación. Entonces, cuando vienen las contiendas políticas, ¿qué es lo que sucede? Se juntan los cuales por sus cuales. ¿Estamos? Los que piensan igual, los perradistas por acá, los panistas por allá, los brillistas, los verdes, los amarillos, los azules, cada quien se va juntando con los suyos. ¿Estamos? Pero imagínense que gane el azul, no hablo del PAN, que ganara el azul. ¿A quiénes va a invitar a gobernar? ¿A los amarillos o a los rojos? ¿A quién? A los azules. ¿Por qué los azules? Porque comparten una ideología, comparten un propósito. Imagínese usted, ¿puede ver a Dios por más abstemio que sea? ¿Podrá ver a Dios si tiene un plan, un proyecto diferente? Claro que no. No estemos pensando que por más buen propósito que tengamos, pero si es diferente al de Dios, por más que seamos abstemios, por más que tengamos abstinencia, por más que dejemos de hacer cosas que aparentemente son malas, esto no significa que vamos a estar delante de la presencia de Dios. El poeta veracruzano o tabasqueño decía: los nenes con los nenes, ¿sí? Y las nenas con las nenas. Cada quien con su cada cual. Tenemos que entender que el proyecto de Dios tiene una directriz, una administración, una forma, una ideología, una filosofía, y solo aquellos que se integran, solo aquellos que lo aceptan, son los que son merecedores de trabajar, de estar en ese proyecto. Los que no, aunque brinquemos, asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Todos los que están incluidos dentro del proyecto deben de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo se alcanza la gracia de Dios? Únicamente porque creemos en Cristo Jesús. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la salvación. Es el plus que tu vida necesita, es el plus que mi vida necesita para ser diferente a aquellos que rechazan a Dios. De tal manera que el creer en Dios me debe de hacer mejor persona en todos los aspectos de mi vida. Joven, te tiene que ser mejor estudiante, porque si no, ¿para qué quieres a Dios? Papá, mamá, nos tienen que hacer mejores padres. Y aquellos que somos empleados nos tienen que hacer mejores personas que laboramos. Por el simple hecho de que Dios agrega un plus
agrega a nuestra persona, a nuestro intelecto, nos agrega un valor que antes no teníamos, nos agrega un valor que no tienen aquellos que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios son personas a las cuales se les está arraigando, les está brotando una raíz de amargura. ¿Ha visto eso? Ve a las personas sin Dios cómo viven, amargamente. Tocan a su puerta, no le abras porque ya vino, no soporto estar con esta persona, porque es amarga. ¿Quién ha probado la hiel? Vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién se presta para hacer el experimento? No aquí, en su casa lo va a hacer. Cuando vaya al mercado, comprarse un pollo. En la parte del saquito de plástico de menudencia tiene el hígado. No son tan cuidadosos las personas que destazan el pollo, a veces dejan un pedazo de hielo. Pruebe a ver si ese hígado tiene hielo. A veces se hacen verdosos, pero pruebe un poquito de eso. Es amargo. ¿Quién ha probado una naranja amarga? Bueno, las personas que no tienen a Dios son más amargos que una naranja, son las más amargas que el miel, que la hiel. ¿Y quién quiere estar relacionada con esta clase de personas? Nadie. Entendemos el plus que Dios nos da. En ocasiones las personas quieren convivir contigo porque ven algo diferente. Y tú te transformas en el alma de la fiesta, te transformas en el alma de algo. Se te encomienda para que tú prepares. Tienes un plus, algo extra. Aprovechenlo no únicamente para el relajo, sino para las cosas que son trascendentales en la vida. Aprovecha en todas las áreas de tu vida. Pero sigue diciendo el escritor del libro de los Hebreos en el versículo 16, y ahí vamos compaginando con un poco de lo que lee Humberto: y que nadie que sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. La historia la conocemos, como por un plato de lentejas vende o cede sus derechos, que eran inmensos, no únicamente en economía ni finanzas, sino en el respaldo que Dios ponía sobre esta clase de personas que eran primogénitos. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Alguien dijo: Felipe, pero ahí no se está hablando de salvación. Claro que sí. ¿A poco no te salvarían 10 millones de pesos en el banco? ¿Te salvarían? ¿A poco no te salvaría una hacienda con 500 reses y con 200 hectáreas de terreno? ¿A poco no te salvaría tener cuando menos un camello? Son regalos en el circo. Y esto es lo que había rechazado esa. Si esto no es salvación, si esto no ofrece a la vida del hombre una estabilidad emocional que le permita ver la vida con una óptica diferente, entonces yo no sé qué sea la salvación. La salvación que Dios nos ofrece es que nosotros podamos escapar del fatalismo, en donde se nos permita, por aquellas ventajas y beneficios que Dios nos da, ver una perspectiva diferente que no tienen los que no conocen a Dios. Porque imagínate enfermo del hígado de los riñones. ¿Cuál es tu visualización del mundo? Con puro dolor, ¿no? Ay. Oye, ¿crees que mañana no voy a ir bien? No creo. Ay, porque no aguanto. Dios tiene que venir a trabajar las áreas del dolor de la humanidad para que esté estable, esté tranquilo, esté libre y pueda ver la oferta que Dios nos hace de un futuro y de una vida mejor.
no es de otra forma. Esaú pudo haber sido beneficiado por el padre, pero rechazó. Pensó que era un juego. Tal y como muchos creyentes están pensando que la salvación es algo que tú la tomas y la rechazas de acuerdo a las conveniencias. Y no es posible. Porque si bien es cierto que no cuesta nada y nos fue otorgada a través de Cristo Jesús, no hicimos absolutamente nada. Él murió por nosotros cuando nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. ¿Qué sucede? Como no tiene un precio personal, pensamos que la podemos abordar. Cuando ya me canse de vivir la vida como yo quiera y desee, que al fin y al cabo Dios va a estar dispuesto para el momento que yo desee. Porque otra parte del Evangelio diferente al de Cristo Jesús es creer que Dios de Cristo Jesús está mendigando de nosotros el que le tomemos en cuenta. ¿Cuántos piensan así? No, a la hora que tú llegas a Dios, Él va a estar con los brazos abiertos porque es un mendigo. Él está buscando que tú lo veas. ¿Será cierto eso? Cuando nos debiéramos de mendigar el amor de Dios, el favor de Dios, somos nosotros. Porque nosotros somos los necesitados, ¿sí o no? ¿Ocupará Cristo Jesús de ti? ¿Ocupará de mí? Aunque un Dios no lo dijo, sí, ocupa de nosotros. Porque si nosotros no se puede proyectar el Evangelio. Mira qué inteligente los avisas. Tal que a Dios el tiempo no le apura. Ahí no le salen arrugas, ni tiene acidez. Si tú no quieres jalar, pues ya habrá alguien que sí quiera jalar. ¿Me está entendiendo esta parte? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Las experiencias profesionales, personales, en ciertas áreas de mi vida me hicieron ser metódico. Pero en otras partes también comprendí que algunos clichés de la mercadotecnia evangélica tenían que llevarse a la consumación de sus propias declaraciones. No importa lo que digan los grandes teólogos, debo de cuidar yo mi salvación. ¿Debo de cuidar qué? Porque si no la cuido, es ir en contra, es rechazar a Cristo Jesús, es rechazar el sacrificio, es rechazar la sangre, es rechazar este evento tan importante en el cual Dios por un poquito de tiempo, 33 años, un poquito de tiempo, se hizo menor que a los ángeles. ¿Ha reflexionado usted en eso? ¿Cómo Dios se rebaja? Por 33 años, dice la palabra, por un poco de tiempo se hizo menor que los ángeles. Luego vienen los teólogos. Apéguese a los ángeles, a la vida sobrenatural, porque ellos están con usted para ayudarle en todas las cosas, para hacerlo una persona próspera de mucho dinero, hacerlo una persona que disfrute totalmente de las cosas de la vida. Tenemos que examinar como nunca las Escrituras y el poder entender cuál es el Evangelio que Jesús predica. No importa lo que digan los grandes predicadores, cada uno de nosotros debe de cuidar la salvación con temor y temblor y ocuparnos en ello. Tenemos que exaltar al Padre, pero también tenemos que exaltar al Hijo. Fíjese, la misma palabra en este capítulo 2 de los Hebreos nos dice que Jesús fue hecho igual a sus hermanos. Y te menciono cada una de estas cosas porque la carta de los Hebreos es una carta de advertencias en lo que creemos, y ya vimos que la salvación, que es lo que se ocupa en los primeros 4 versículos, sí se puede perder. Dice, porque si el mensaje anunciado de los ángeles tuvo validez, dice, ¿cómo? 3, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Se perderá o no se perderá? Aquí lo importante es que ya tenemos la salvación, pero la trascendental es que la conservemos. ¿Qué hace parte del mundo cristiano? Obtienen la salvación y se tiran otra vez
a vivir una vida loca y descarriada. Al cabo Dios les perdona cuantas veces quiere. ¿No es lo que creen? Porque una vez salvo, salvo para siempre. Veamos con atención el versículo 5. Dios nos puso bajo el dominio de los ángeles. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Fíjense, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles. ¿Cómo los teólogos enseñan que tengas que activar a los ángeles para que actúen en tu beneficio? ¿Quién activa a los ángeles, tú o Dios? Dios. Tal vez no le esté sonando tanto esto porque tal vez no esté involucrado con esta clase de conocimientos que circulan en la internet o que circulan a través de muchas iglesias cristianas. Por eso no le hace eco. Pero hay una corriente que está enseñando en estos momentos sobre angelología. Y sacan un montón de nombres de ángeles que el Espíritu Santo les revela. Algunas de ustedes, las chicas, pueden tener experiencia. Lori, a San Catarino de sabe quién, que lo pongas de cabeza para sabe quién, ¿no? ¿O cómo era esa cosa? No saben nunca. Y que a San Goloteo, que San Goloteo para que te hagan otra cosa, ¿no? Ángeles y santos para todo. Pero el escritor de los Hebreos dice, no son los ángeles. Dios nos sujetó el dominio de las cosas a los ángeles. ¿Qué significa esto? Que los ángeles no tienen el poder autónomo para accionar su ejercicio sobre la vida del hombre. Es Dios quien determina en qué momento debe de actuar y sobre qué persona va a actuar la soberanía de Dios para su respaldo. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y todo lo sometiste a su dominio. Ya ve, ahí léalo, dice. Todo está bajo tu dominio, tú puedes hacer lo que se te antoje porque tú eres Dios. La carta de los Hebreos no hace referencia a esto, hace una referencia a Jesús. Dice, lo hiciste un poco menor que a los ángeles por un poco de tiempo. Y después de ese tiempo, de su muerte de sacrificio, lo coronó de gloria y de honra, y todas las cosas fueron sometidas ¿a quién? A Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra fe debe de estar siempre basada y fundamentada en la creencia, en el conocimiento, en las instrucciones que Jesús nos ha dado. Qué gran contradicción que la iglesia de hoy conoce más a los apóstoles, a los predicadores modernos, que al mismo Jesús. Y qué tristeza que muchos cristianos defienden más los argumentos de grandes teólogos de la actualidad que la palabra de Cristo Jesús escrita en su palabra, en la Biblia. Es una gran contradicción. O eres cristiano o eres teólogo. O eres cristiano o eres seguidor de hombres. ¿Qué eres? Yo prefiero adquirir una ideología cristiana. Yo prefiero fundamentarme en el consejo de Cristo Jesús. Aunque lo que predican el día de hoy tantas personas, tantos personajes por televisión y radio suene muy bonito. Aunque hayan tenido muchos cursos de homilética, de preparación, un Taskmaster, hayan tenido muchas cosas, tal vez hablen mejor que Jesús, pero mejor prefiero las enseñanzas de Jesús. Si Dios puso bajo él todas las cosas, bajo Jesús, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra
por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. ¿Sabe que son muchos los que rechazan la muerte de Jesús? Que no la toman en cuenta. Principalmente aquellos que no se congregan el domingo, que no entienden el gran secreto que hay detrás de esto, que se quedan en sus casas o van a otros lugares y no precisamente a una iglesia, que andan haciendo del domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, todo lo que pudieran haber hecho durante la semana, porque el mandato de Jesús, el mandato de Dios así fue. Tienes 6 días para hacer toda la obra de tus manos, toda la obra que concierne a tu persona durante 6 días. Pero el séptimo, dijo, ¿qué pasó? ¿A quién le corresponde? Me toca a mí. Pues como que se está chiflado Dios, ¿no? Porque es el día que tengo que ir al mall, es el día que se me ocurre ir al parque, es el día que se me ocurre ir de compras, es el día que muchas cosas. ¿Rechazan el qué? ¿El sacrificio de quién? De Jesús. La muerte que sufrió, que resulta en beneficios para todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como el que los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Jesús es un ser humano en el tiempo de su crucifixión, superior a toda la creación, no únicamente en el tiempo que estuvo compartiendo, sino hasta después que ascendió a los cielos. Y a través de este sacrificio de cruz, dice el versículo 14, por tanto que ellos son carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Cómo se anula al diablo? ¿O cómo lo anuló Dios? ¿Cómo lo anuló Jesús? A través de la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué haces cuando tú rechazas el día de reposo? Rechazas el sacrificio de muerte de Cristo Jesús. Rechazas la salvación. No es cualquier cosa. No es el capricho. Hay una verdad. Y de esta manera es como somos librados todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues si ciertamente no vino el auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y lleno de misericordia al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Quien recibe la verdad de Dios, de que Jesús es la máxima ponencia de la misericordia de Dios, quien recibe esta verdad se hace una persona fuerte en él. Ya no hay cansancio más en ti. Aunque 12 horas puedas trabajar al día, cuando tus fuerzas están descansando en la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y el medio por el cual Dios se manifiesta, Dios te hace fuerte no únicamente en el área física, sino también emocional. Te hace ser una persona que camina rebosante de optimismo. Si bien es cierto que vas a sufrir pruebas, bien es cierto que los cristianos sufrimos pruebas, somos perseguidos y también entendemos que estamos muy lejos de que esos problemas parezcan destruirnos o nos destruyan, mejor dicho. Pero los problemas, las adversidades, las complicaciones, parece que a los cristianos nos hacen bien, porque esas nos van a fortalecer y nos van a preparar para mayores desafíos. Los problemas que tú estás confrontando en esta vida, en estos momentos, deben de servir para
¿Para qué? Ejercitarse. Y solo la persona que se ejercita es la que va haciendo músculos. Y esos músculos son los que tienen la capacidad de empuje. Tenemos que ejercitarnos espiritualmente. Que los problemas, que las adversidades hagan un músculo espiritual que nos permita remar contra corrientes si es necesario. ¿Qué diferencias hay entre tener a Jesús en nuestra vida y no tenerlo? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que nos puede hacer diferentes? Jesucristo dijo estas palabras que Lucas registró en el capítulo 10, versículos 17 al 20. Fíjense, escúchenme con atención. Lucas 10, versículos 17 al 20. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Qué quiere decir? No se alegren de que ustedes tengan una clase de potencial espiritual o humano para generar riqueza, para generar muchas cosas en beneficio personal. Alégrense porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Alégrense porque la salvación en ustedes está patente. Alégrense porque sienten en su ser interno una sensación de temor y de temblor. Alégrense cuando en su ser interno hay el optimismo por cuidar la salvación. No se deslicen. No escuchen el canto de las sirenas. No escuchen un evangelio diferente al de Cristo Jesús. Porque el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio que pasa por las crisis, por las necesidades. Es un evangelio que pasa por las pruebas y por las dificultades. Solo evangelios que no pasan por esto son totalmente diferentes. Producto de mentes enfermas, producto de espíritus demoníacos. Como nunca antes necesitamos entonces que Dios alinee nuestros pensamientos, sanee nuestro CPU. ¿Qué metes de información a tu CPU? ¿Qué metes de información a tu mente? ¿Sabe usted que lo que metemos, si es malo, no nos permite hacer una correcta diferencia entre lo bueno y lo malo? Porque a veces nuestro pensamiento está totalmente vacío. Nuestro pensamiento a veces está totalmente torcido, está adulterado. Si nosotros pudiéramos entrar a la cabeza de un adicto, ¿cuál es su continuo pensar? Para él, ¿qué es la vida? Levantarse temprano, si no sabe trabajar, robar, engañar a alguien, fraudear algo para alguien para sacar unas cuantas monedas, comprar su droga para seguir alucinando. Después dormir y otro día hacer lo mismo. Piensa que la vida es eso, porque su pensamiento está embotado, su pensamiento está poseído, no está sano, no está lúcido. ¿Qué es lo que piensa una persona con otra clase de preferencias? Vea usted lo que piensa un homosexual. Dice que los que estamos mal somos nosotros, los heterosexuales, porque no disfrutamos plenamente de la vida, dicen ellos. Así que sal del closet, dicen. Si tú detestas las prácticas de estas personas, luego te etiquetan diciendo es que internamente llevas son homosexuales contigo. Qué tristeza. Jesús nos dice: cerciórese si la fe que tiene le alcanza. Es que está fundamentada tu fe. La sinceridad te alcanzará para poder vivir o confrontar o experimentar mejores días.
Ya es hora de que empecemos a hacer una verdadera transición en nuestra manera de pensar. Ya es hora de que hagamos un verdadero cambio en nuestra manera de pensar y dejemos de vacilar, de juzgar. La sinceridad solo puede ser una expresión del alma. La sinceridad solo puede ser algo de un alma emocionada pero volátil. Sin embargo, la fe es resultado de creer en aquel que por nosotros lo dio todo. La fe es algo convincente. La fe es algo que no falla, es algo que se mantiene no importando la forma de emoción a la cual esté sometido. En una clase de fe, de estas no hay variación ni engaño, dice 1 Pedro 2:22. En una clase de fe entendemos que en la boca de Cristo Jesús nunca hubo engaño ni mentira. Y Santiago 1:17 dice que todo don perfecto proviene de Dios, en el cual no hay variación. Pero también nos dice el versículo 17 al finalizar que a través de estos dones, a través de estas manifestaciones de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad, la palabra de Dios, es la que fundamenta la vida del verdadero hombre. Y cuando hablo del verdadero hombre, incluyo también a la mujer. En nosotros está entender que en muchas de las ocasiones la sinceridad no nos alcanzará para ser trascendentes en la vida. Necesitamos ser sinceros, sí, pero también justos. Y creer y entender que necesitamos creer lo que Dios nos pide creer. Necesitamos vivir como Dios nos pide vivir. Y si las cosas se nos atoran o nos va mal, Él está dispuesto a manifestarse, como en los tiempos de Jesús, con señales, milagros y prodigios, para que nada nos estorbe. Cuando tomamos esta serie de la carta a los Hebreos, entendí que iba a haber dificultades porque teníamos que confrontarnos con la forma de fe. Pero aún así estamos dispuestos a tomar el reto de confrontarnos y llegar a rechazos si es necesario. No importa cómo hayas heredado la forma de vida, no importa lo que tus padres hayan hecho. Si fue correcto en la dirección de Dios, qué bueno, te felicito. Y si es incorrecto, estás en tiempo en hacer un cambio en tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.